con el tema del día de hoy. Platicábamos de la corrección del factor de potencia. Hablamos que sube y baja arriba del 80%, 85%, puede llegar a 60% el factor de potencia. Entonces, aquí hay formas de compensarlo y podemos compensarlo como siempre lo han hecho los proveedores que ponen un capacitor afuera en la subestación y compensaban todo eso del factor de potencia de la instalación. Entonces, no es lo más conveniente hacer eso de compensar toda la subestación. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que cuando hago esto, yo sobrepaso el 1%. Y si observan el código de red, digo, si era permitido y estaba válido. El problema es que las cosas han cambiado. Del 92 salió una norma que decía, yo compenso arriba del... perdón, ¿me están escuchando? Yo estaba hablando y no sabía si me escucha. Sí, que se escucha. ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Perdón, es que no traía la de y no sabía si estaban escuchando o no. Discúlpame. Entonces, les comentaban, la ley del 92 te decía que del 90% para arriba te compensaban hasta el 2.5% de tu factura. Y del 90 para abajo te podían penalizar hasta el 120%, de acuerdo a un cálculo que les hice ahí en la presentación. Ahora bien, el detalle es que si yo tengo esas penalizaciones, digo, ok, el 90%, entonces lo que se usaba era esto, lo que dice aquí, metes el bono completo y pues como quiera me bonifican pues, hasta el 2.5, no pasa nada si me paso de 1. Entonces eso es lo que se acostumbraba a hacer. ¿Qué pasó después? En el 2016 se publicó el diario oficial de la Federación y ya metieron estas cosas que dicen multa del 2 al 10% de los ingresos brutos, o sea, antes de utilidades. Sí, antes de utilidades. O sea, que a mí me van a poder cobrar el 10% de lo que yo reciba sin importar cuánto sea realmente mi utilidad. Y eso pues, es mucho de lana. O me pueden cobrar de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. Si yo incumplo en materia de calidad, confiabilidad, continuidad o seguridad de instalación. Y si ponemos aquí el factor de potencia que maneja el código de red es de 95 hasta 1. Sí, de 95 hasta 1. Entonces, si yo me pasaba de 1, o me pasó aquí 1, yo ya me puedo ser sancionable a mí, yo ya puedo ser sancionable a mi... No, déjenme... Yo puedo ser sancionable y ya me pueden meter la... ¿Dónde está? Aquí está.
Entonces, ellos pues es censurable y me pueden aplicar las penalizaciones que vienen acá arriba. Esto fue publicado el 8 de abril del 2016. Entonces, estar publicado en el Diario Oficial de la Federación es una ley y ahí sí me puedo meter en un problema. ¿Sí? Bueno. Aquí, ¿cuál es el detalle? Dice que es de 10 a 10 años. O sea, ¿qué pasa después de 10 años? Estamos en 2016, 2026. En 2026 mi factor de potencia va a ser de 97 hasta 1. Si se acuerdan y comentábamos de los ahorradores de energía, ¿funcionan los ahorradores de energía? ¿Funcionarán o no funcionarán los ahorradores de energía? ¿Se acuerdan? Decíamos que sí, pero tiene un pequeño detalle. Si yo los sobreutilizo o no hago bien mi cálculo, ¿qué le va a pasar a mis aislamientos? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasa a mis aislamientos cuando yo los sobreutilizo? ¿Qué le pasa a mis aislamientos, mis apartarrayos? Van degradando, ¿no? Inge, por el calentamiento del mismo cable. Puede dañar mi aislamiento, mi cable, mis apartarrayos al estar sobretensionados van a estar operando y entonces van a empezar a explotar. Mis aislamientos se van a empezar a flamear. Les pongo en 2015, el 31 de diciembre de 2015, me tocó empezar a ver fallas en la red y los apartarrayos empezaron a volar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó? Los industriales, en el Parque Industrial de La Podaca, acá en Monterrey, Parque Industrial de La Podaca, perdón, dejaron dentro sus capacitores y se fueron de vacaciones. Entonces, al hacer esto, lo que causaron fue que empezara a elevar la tensión, los capacitores elevan la tensión y se empezó a disparar. Y pues lo que hicimos fue dejarlos fuera hasta el año nuevo. En el caso de una compañía acá en Santa Catarina, muy importante a nivel nacional, yo creo, internacional, también se fue de vacaciones y dejó 2.4 MVA reactivos capacitivos. En una carga de 5 había dejado 2.4, o sea, un chorro de capacitancia. Y al no, pues como lo dejó dentro, como lo dejó fuera, como lo dejó dentro el capacitor, obviamente mi voltaje se empezó a elevar y yo no tenía forma de compensarlo. Pero, de acuerdo a lo que dice aquí, si me pone en riesgo mi confiabilidad eléctrica, yo tengo la autoridad para dejarlos fuera. Y lo que hice fue, mandé el eje operador que los dejara fuera. Y el año siguiente porque fue el día siguiente, llegaron a reclamar que los habíamos dejado fuera. Y yo sí, nos están metiendo problemas y querían que los volvieran a conectar. Y la solución fue muy fácil. Preséntate con la Comisión de Energía para que ellos determinen si te energizamos así nomás o si ellos te van a llamar la atención. Entonces ya ellos fueron con la comisión y... Ok. Platicábamos de... Sí, una disculpa, me hablaron acá. Hablamos del factor de potencia del 95 a 1. ¿Qué pasa si estamos por arriba? Vamos a tener problemas de aislamientos y se nos van a dañar nuestros equipos. Entonces, lo ideal es mantenerlo abajo de eso para que no nos den un problema. Si pasa arriba de eso, me van a explotar la parte de rayos, mi aislamiento se va a flamear, va a causar un detalle. En cuanto a, entonces hablamos de las compensaciones, y si lo hago en automático, lo que va a pasar es que va a tener muchos switcheos y mis placas se van a estar moviendo y mi aislamiento se va a estar aplastando cada vez que se mueven las placas. Entonces, al momento de estarse aplastando, me va a dañar mi aislamiento y mi capacitor se va a dañar en forma permanente.
Entonces, lo ideal no es estar poniendo compensaciones automáticas. Lo ideal es tener una compensación. Bueno, la otra opción es que tengamos una combinación de ambas. Yo en lo particular, ni ni el anterior. Lo correcto sería que mi equipo entre con su compensación. Por ejemplo, yo compré un abanico en Benavides y como soy muy curioso, ya que soy ingeniero, yo compré el Benavides, agarré mi abanico y le chequé el factor de potencia. Y el factor de potencia del abanico era 1. Qué raro. Bueno, lo que pasa es que el abanico ya venía con su compensación del factor de potencia del abanico. Lo prendo y entraba con su capacitor. Lo apago y se apagaba el capacitor. Entonces no tenía problemas de altos o bajos voltajes, simplemente no metía ruido a mi instalación. Entonces, el no tener un buen factor de potencia, o tener de más o tener de menos, me puede meter perturbaciones. Entonces hay que tener ahí alguna precaución. Aquí lo ideal es no meter de más, porque me puede meter daños. Hablamos que los capacitores hay tipo poste, tipo piso, tipo subestación, de gabinete. Hablamos de los tipo poste, que hay de 75 hasta 1200 kVA reactivos. Hay voltaje de 13.2 a 34.5. Hay de piso de 75 a 2700 kVA reactivos. Hay voltaje de 13.28 a 34.5. Hay de tipo subestación de 1200 hasta 42.000 kVA reactivos y el voltaje de 13.8 hasta 170 kilovolts. Hablamos de dos estrellas, estrella flotante, estrella con neutro solimetrizado, doble estrella y de delta. El más común utilizado es el de estrella. Vamos a que yo he instalado más. Aquí la ventaja de estrella es que yo tengo que ponerle aquí le puedo poner aquí una protección de desbalance. Los capacitores deben de estar balanceados para que el voltaje no se le ve demasiado en un capacitor. ¿Qué pasa cuando uno se desbalancea más del 10%? Me puede dañar el resto de los capacitores. Entonces, por eso, lo ideal es tratar de no dañarlo y tener su protección de desbalance como está en este dibujo de aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es un 10% arriba? Lo que hace es disparar todo el banco para que vayamos a revisar. Normalmente lo que tenemos es un fusible dañado o un capacitor por un pájaro que se nos paró la línea, o una serpiente. Hay muchas situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Entonces tenemos capacitores, protecciones, aislamiento, estructura, control, dispositivos de conexión, reactores, conexiones en paralelo. Dentro de los capacitores hablábamos que tenemos sin protección, con protección interna o protección de esto. Aquí si observan los tres bancos de capacitores en la parte de arriba tenemos una pequeña resistencia. Esta resistencia sirve para que el capacitor se nos descargue a menos de 50 volts en 5 minutos. Y esto no es más porque quiera, esto es porque la norma, tanto la UV 8000-6 y la IEC 60871-1, te pide que los capacitores se descarguen a los 5 minutos. No sé si a alguien les ha tocado o han cortocircuitado los capacitores sin esperar que se descargue. Si yo libro y llego con un cable, lo pongo, lo que va a venir pasando, ¿qué es lo que les pasaría, Alex? ¿O alguien? ¿Nadie le ha tocado cortocircuitar un capacitor? ¿A nadie le ha tocado? No, Bueno, explota, ¿no? No es similar a los capacitores de... puede explotar. de Un capacitor tiene un comportamiento muy parecido a una batería. La diferencia es que la batería trae una carga muy alta y se mantiene, pero un capacitor trae más la energía capacitiva que llegase a tener momentáneamente.
Pero Es como hacer un 24, ¿no, Inge? haz de cuenta, es como un 24, puede chocar. Entonces hay que tener mucho cuidado de no cortocircuitarlos hasta que no hayan pasado 5 minutos. Por ahí un alumno, creo que de este grupo, me mandó una foto de una maniobra que estaban haciendo en una subestación y era, ¿para qué era? Era para poner tierras. Pero si observan la presentación, esta cosita que se encuentra en la parte de aquí, esa es la resistencia y sirve, es el que tenemos en el laboratorio, y sirve para que el capacitor se descargue en 5 minutos. Si el capacitor, si esta resistencia no lo tuviera, entonces es un riesgo porque se podría descargar en forma de golpe. En el mejor de los casos se daña el capacitor, pero el peor podría explotar y podemos salir lesionados. ¿Sí? O podríamos darnos unos toques, ¿verdad? Pero de electricidad. De electricidad. Inge, Pues, ¿y ahí te usa algún enfriamiento para la resistencia o está así al aire, por así decirlo? no, de hecho, si ven esta resistencia, estaba dentro del tanque. Yo esta placa la abrí para poder ver cómo está por dentro. O sea, cuando tú ves el capacitor, tú ves una caja cerrada, como estas. Aquí está el capacitor por dentro y no se ve la resistencia. Si tú no abres el capacitor, no te vas a dar cuenta que está adentro el capacitor. Sí. Aquí está cerrado el capacitor, o sea, no se ve nada por dentro. Entonces, los capacitores no se ve esta resistencia porque aquí hay una tapa cerrada y no se ve. Pero una vez que se daña, es muy probable que el capacitor también se pueda dañar después de ahí. ¿Sí? Entonces, aquí las características de los capacitores, y aquí observa la norma que te pide el estándar 18 de AAA o la IS 871, que son los que te dicen que deben de poner una resistencia para que se descargue a los 5 minutos. Otro elemento que contienen los capacitores, esto lo he puesto más abajo, pero bueno, son los reactores. ¿Se acuerdan para qué eran los reactores? ¿No se acuerdan para qué son los reactores? Son como bobinas, ¿no? Son bobinas o son toroides. Sí. ¿Para qué servirán? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la corriente de cortocircuito? ¿Para qué le ponemos para limitar la corriente de cortocircuito? La corriente de cortocircuito la limitábamos con estos reactores. Estos reactores van en serie, vienen cada una de las fases, entran, dan toda la vuelta, salen, pasan por los apartarrayos y llegan a cada una de las fases del capacitor para hacer estrella flotante. Si ven aquí, está hueco. Ahí se ve el toroide, da toda la vuelta y sale por esta parte de aquí arriba. Aquí se encuentra otro tipo de reactores, esta esfera de aquí. Ya me siento compartiendo la pantalla correcta. Aquí se ve el toroide, que es el reactor, nomás que es otro tipo de reactor, pero básicamente es lo mismo, es un bobino. Aquí están otros y aquí están otros diferentes. Bueno, esto ya hemos platicado de la relación.
esta ecuación es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, dice KV reactivos por 1000 entre 2pi, la frecuencia y los kilovolts. ¿Sí? Entonces, los KVA reactivos por 1000 por 2.16, 2 por 3.1416 por centahertz me dan este valor de 377. Lo multiplico por los kilovolts y me dan los microfarados. ¿Para qué me sirven los microfarados? Sirven para las pruebas de mi capacitor esté dentro de parámetros y no me vaya a dar una sobretensión arriba del 10% o mi capacitor esté dañado. Entonces, esta microfarados no debe estar menos el 10% de este valor que tenga aquí. Si es mayor, yo tengo una capacitancia y puedo elevar la tensión y me puede dañar mi banco de capacitores. Si es menor, pues quiere decir que se está empezando a dañar. Entonces, la capacitancia siempre debe estar en este parámetro de aquí. Aquí hablamos de las pruebas de resistencia de descarga con esta ecuación. Y bien, los valores de aceptación. Aquí se ve la curva de la IEEE y la IS, donde la IEEE es un poquito más estricta que la IS, pero sin embargo los dos deben de llegar a 50 volts en 5 minutos. ¿Sí? Antes de 5 minutos. La IS te pide 5 minutos, la IEEE es un poquito más exigente. En ondas sinusoidales, esta es la curva que se pide. Aquí vemos los capacitores que se manejan en el mercado. Que damos KVA, y esos son los parámetros de voltaje y la frecuencia. Aquí hablamos de los capacitores tipo piso, unidades transformadores de medida, tipo poste, capacitores tipo poste. Aquí los bancos de capacitores tipo subestación. En cuanto a protecciones, ahorita vamos a platicar de ella. Tenemos todo esto de acá, nomás que en la hora pasada. Ok. Para concluir, ¿qué pasa cuando yo uso una frecuencia diferente a mi diseño? Por ejemplo, yo la diseñé a 60 Hz y la uso en 50 Hz. Yo lo uso abajo del diseño. Si yo lo uso en 50 Hz y es para 60, lo que va a pasar es que lo voy a subutilizar. ¿Sí? Entonces, 50 entre 60 me da 0.83. Por 100 kVA, que es el equipo, de los 100 kVA solamente le voy a poder sacar los 83. ¿Qué pasa a la inversa? Si yo lo quiero usar en 60 Hz y lo fabriqué en España, que es de 50 Hz. Allá 60 entre 50 me da 120. Entonces 120 por 100 me va a dar 120 kVA reactivos. ¿Y esto en qué me va a afectar? Si fueran 100 kVA reactivos y fuera 13.8, eso me da 7 amperes. Y cuando yo uso 120, yo en lugar de tener 7 amperes, lo voy a usar y voy a obtener casi 8 amperes. Entonces, lo que hago es aumentar la corriente, aumenta el calor y eso me puede dañar mi banco de capacitores. Entonces, aquí el cuidado que hay que tener es tener mucho cuidado con lo de los sobreutilizarlo en una gran proporción. Entre 50 y 70 Hz no hay tanto problema. Donde sí hay problema, por ejemplo, es en los valores de diseño de tensión. Cuando hablamos de que 7960 y lo uso en 19, o sea, 34.5 kilovolts, ahí sí voy a tener algún tipo de problema. Entonces, en cuanto a voltaje y en la frecuencia, pues una frecuencia extremadamente alta, una armónica, me puede dañar mi banco de capacitores. ¿Sí?
Hasta aquí me quedé en las 2 horas pasadas. Nos vemos el día miércoles si Dios quiere. Hasta luego, que tengan alguna duda, algún comentario. No, todo bien, Inge. Todo bien, Inge, no hay dudas. Bueno, cualquier duda ya saben que estoy para ayudarles. Las dudas del problema es el 1.5 y nos vemos el día miércoles si Dios quiere. Ya quedó, Inge.